Hoy día, en conjunto con el IPEC, el amigo Juan Antonio Tejada, estoy aquí con el sombrero de coordinador general de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia. Red LAT. La Red LAT es posiblemente la organización hemisférica más grande de sociedad civil, de organizaciones de desarrollo y NGO, que se enfoca sobre todo en lo que es el fortalecimiento de la democracia, la promoción y defensa de los derechos humanos, la apuesta por el diálogo social. Tiene una incidencia muy relevante en todos los temas. Hemos estado muy involucrados en el tema de Nicaragua, por supuesto, también Venezuela y otros. Y yo sé de paso fue fundada en Panamá, aquí la Red el IPEC, creo que todos lo conocen mucho más que la Red LAT, el Instituto Panameño de Estudios Cívicos, aquí representado por Juan Antonio Tejada, y ante la oportunidad pues de tener a un expositor del calibre, de la talla del Mundo Jarquín, nos pusimos de acuerdo, Paquito y yo, para ofrecerles a ustedes esta tertulia. Mundo realmente no requiere mayor presentación, pero igual diré que es un demócrata auténtico, latinoamericano. Él ha estado muy involucrado trabajando estrechamente con instituciones como la OEA, como Naciones Unidas, la Secretaría Iberoamericana, el BID. De hecho, fue jefe de la División de Gobernabilidad y Sociedad Civil del BID. Fue candidato a vicepresidente de Nicaragua y candidato a presidente de Nicaragua. Y como decía, es una cara conocida, porque cuando desde 2005 y luego con más vehemencia en el 2006 comenzamos a hablar de la importancia de comprometer de alguna manera toda esa riqueza que iba a venir de la ampliación del canal de Panamá, impulsando el tema de la concertación. Cuando lo logramos y el presidente Torrijos hizo la convocatoria y le pidió al PNUD que sirviese de facilitador, Mundo fue el facilitador principal de todo el proceso de concertación, y no me voy a extender mucho más en eso porque creo que todos lo conocemos. Entonces ahora pues nos va a hablar del tema no solamente de Nicaragua, sino también un pantallazo sobre la situación de la democracia en América Latina. Han estado ocurriendo cosas sumamente interesantes, el péndulo se ha estado moviendo al mismo tiempo. Tenemos la elección de Andrés Manuel López Obrador en México, y por otro lado una persona que yo por lo menos lo conozco como, sobre todo por su ideología ultraderecha en Brasil, y además obviamente tenemos las situaciones de Venezuela y de otros países. Así que, habiendo dicho eso, les voy a dar la palabra a nuestro moderador del día de hoy, Edwin Cabrera, para que se encargue del resto de la velada. Muchas gracias. Gracias, Enrique, muy amable. Creo que efectivamente hay que remarcar y ponderar el esfuerzo tanto de Red LAT como de IPEC como una contribución al debate nacional aquí dentro de la sociedad panameña, y con personalidades como con la que hoy vamos a conversar. Antes de dar inicio, tú conoces muy bien a los panameños, pero no sabes lo mal pensados que son. Yo por eso voy a hacer la aclaración. Van a ver que el mundo va a tomar mucha agua. No es que estuvo de fiesta anoche ni nada que se me parezca, ¿no? Que acaba de terminar un tratamiento, y el tratamiento me explica que le produce mucha sed, y por eso es que usted ve mucha agua aquí alrededor, porque requiere de tomar mucha agua para una vez pasado el tratamiento, así que fuera los malos pensamientos. En fin, y como ya dijo Enrique, el mundo, Panamá es un país que por su ubicación tiene una serie de particularidades que además conocen bastante bien. Y justamente por esas particularidades, una de ellas es que está muy sometido a las realidades que ocurren en su entorno. Yo no sé si más o menos que otros países, pero de que todo lo que ocurre en el entorno, en donde está nuestro país, Panamá, de una u otra manera se proyecta casi que de inmediato. Resulta que, para iniciar de lo particular, para luego llegar a lo general, no solamente los panameños, el mundo entero vio que un buen día estalló
una crisis social, política y ahora también económica en Nicaragua, porque por alguna razón, para algunos tal vez desconocida, el régimen de Daniel Ortega estaba pasando agachado en el foro internacional. Y se hablaba que ahora últimamente estaban sacando muy buena carne y que el régimen le había dado mucha apertura a la empresa privada, pero un buen día estalla una crisis. Pudieras comenzar por una, en síntesis, pues tampoco nos vamos a votar aquí toda la noche, y además para poder llegar a la parte regional, ¿cómo comenzó esta historia de esta crisis que hemos estado viendo en Nicaragua? Sí, desde luego, con el mayor gusto, y antes que todo agradecer la asistencia de ustedes, también agradecerle a Enrique y a Juan Antonio que sean los anfitriones institucionales, y a vos, Edwin, por ayudar a moderar este debate, esta tertulia. Espero no ser inmoderado. Nicaragua salió de la revolución sandinista y de la guerra civil de los años 80 con la primera oportunidad genuinamente democrática y de modernización política. En Nicaragua, por ejemplo, 3 pisos de la democracia contemporánea nunca habían existido. Por ejemplo, la desprivatización del monopolio de la violencia. En Nicaragua, el monopolio de la violencia siempre fue de un régimen partidario. Tuvimos Ejército Popular Sandinista, antes Guardia Somocista, antes ejércitos liberales, ejércitos conservadores. Ese piso de la modernidad política, que es el monopolio legal estatal de la violencia, de la fuerza, en Nicaragua nunca se había alcanzado, ni en el siglo XIX ni en el siglo XX. Eso se empezó a alcanzar en el gobierno de Violeta de Chamorro y se mantuvo en los 2 gobiernos posteriores. Tampoco en Nicaragua no habíamos nunca tenido elecciones no reclamadas turbulentamente. Las 2 únicas elecciones que no tuvieron reclamos turbulentos en Nicaragua fueron administradas por la marinería norteamericana en 1928 y en 1932. Nunca habíamos tenido un sistema electoral confiable, creíble, sin reclamaciones. Eso se alcanzó como resultado de la guerra civil con las elecciones de 1990, y tuvimos elecciones no contestadas, con discrepancias desde luego, en el 96, en el 2001 y en el 2006. Y en Nicaragua nunca habíamos tenido relativa independencia del Poder Judicial como la piedra angular de un Estado de Derecho. Se empezó a tener como resultado de la revolución y de la guerra civil y de los términos de referencia de la paz en Centroamérica, más específicamente los tratados de Estipulas, con los cuales se puso fin a la violencia y a la guerra civil en Nicaragua y se empezó a concluir. A todos esos 3 elementos mínimos, el piso de la modernidad les puso marcha atrás Ortega a partir de su triunfo en las elecciones del 2006, en que ganó con menos porcentaje de votos que aquellos con los cuales había perdido 3 elecciones anteriores. Y de inmediato empezó a desmontar
progresivamente todo lo que habíamos avanzado en términos de institucionalidad democrática. Para las elecciones municipales del 2008 y ante la embestida autoritaria de Ortega, por ejemplo, mi partido, el Movimiento Renovador Sandinista, le canceló la personería jurídica, al sector liberal que se oponía beligerantemente a Ortega, liderado por Eduardo Montealegre. Entonces nos unificamos todos y lo aplastamos electoralmente en las elecciones municipales del 2008, que no reconoció la derrota. Perdió Managua, perdió León, perdió Masaya, perdió Granada, todos los emblemas de la lucha sandinista fue derrotado los candidatos. Las elecciones del 2011, en que de nuevo nos unificamos totalmente la oposición, según la misión de observación electoral de la OEA y de la Unión Europea, los resultados eran imposibles de determinar. Y en las elecciones del 2016, sencillamente nos negó la oportunidad jurídicamente de poder participar en las elecciones. De tal manera que esta crisis que estalló en abril del 2018, a mí y a los sectores que nos oponíamos a Ortega, no nos sorprendió el momento, porque en ese momento Nicaragua estaba cumpliendo 25 años de crecimiento económico y Ortega había mantenido esos niveles de crecimiento económico, incluso incrementándolo. Nicaragua era el país centroamericano que crecía más rápidamente que después de Panamá. Es decir, y concluyo esta primera intervención, Ortega había puesto marcha atrás a todo el progreso que se había venido realizando durante 15, 16, 17 años en materia institucional democrática. Pero el régimen autoritario de Ortega durante 12 años tuvo una gran legitimidad política, y concluyo. Primero, porque mantuvo los niveles de crecimiento. En segundo lugar, porque mantuvo una relación privilegiada con el sector privado. En tercer lugar, porque la comunidad internacional veía para otros lados, veía a Venezuela y otros casos de regresión democrática, pero no el caso de Nicaragua. En cuarto lugar, porque Ortega había construido una relación con los Estados Unidos, yo diría que equivalente a la de la Guerra Fría. En la Guerra Fría, los Estados Unidos intercambiaban, tenían un trade-off entre más seguridad anticomunista, menos democracia. Con Ortega era más seguridad migratoria, y la migración nicaragüense busca hacia Costa Rica, Panamá y España. Solamente el 5% de la equivalente migración de Honduras, Guatemala y El Salvador es integrada por nicaragüenses, y mucho seguridad antinarcotráfico. De tal manera que esos elementos, crecimiento económico, relación privilegiada con el sector privado, la comunidad internacional, las IFI que continuaban desembolsándole independientemente de cualquier consideración política democrática, y esta suerte de entendimiento con Ortega que era equivalente al de la Guerra Fría. Entonces, en ese contexto, el régimen de Ortega, el régimen autoritario, el capitalismo autoritario de Ortega, tenía una enorme legitimidad política.
y eso le permitió pasar agachado en el contexto del Concierto de Naciones, Así es. que miraban a los derechos humanos y etcétera, no le prestaron atención a Nicaragua porque crecimiento económico, prosperidad, pero retroceso institucional. Me es familiar todo eso. Me es bastante familiar. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo del mundo? Porque si habría crecimiento económico, me imagino que habría empleo, que la economía se movía, y a pesar de ello estalla en abril esta crisis. A ver, a la par que tenía legitimidad política el régimen autoritario de Ortega, simultáneamente acumuló agravios en contra de amplios sectores de la sociedad. Un estudiante, y los estudiantes encendieron la chispa de esta crisis, no podía acceder a becas, incluso a matrícula o a tratamiento privilegiado en la universidad si no se inscribía obligatoriamente en la Juventud Sandinista. Un campesino no tenía acceso a las láminas de zinc, a los puercos, a las vacas, al programa hambrecero a través de la gallina si no se inscribía en el Frente Sandinista. Los sectores medios se veían obligados a tener que asistir a las manifestaciones del orteguismo y entonar consignas a favor de Ortega. Los empresarios, un empresario en cualquier mercado sabía que no podía desaduanar sus mercancías si no accedía a los capos del poder político orteguista. Los mismos empresarios de la élite económica del sector financiero sabían que tenían que pasar a través de las argollas del poder político. Es decir, acumuló agravios en contra de todos los sectores, sobre todo porque Ortega empezó a privatizar orteguistamente el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y en ese proceso de privatización orteguista, su esposa es vicepresidenta de la República, 3 de sus hijos tienen rango de ministros como asesores de la presidencia de la República. Uno de ellos fue el encargado de negociar, entre comillas, el gran canal interoceánico con China. Se suponía de que era con el gobierno de China a través de un empresario, porque ese es el modelo de negocio de los Estados Unidos. En ese proceso de privatización orteguista del Frente Sandinista fue excluyendo también a amplios sectores del propio Frente Sandinista, de tal manera que no es ninguna sorpresa de que haya exmilitares presos por participar en las protestas que estallaron en el abril. Es decir, Ortega acumuló agravios en toda la sociedad, y eso es lo que explica el hecho de que una chispa haya incendiado la pradera. Un elemento que quisiera rescatar de la primera parte. Entonces es importante crecimiento económico sin descuidar la institucionalidad, porque de lo contrario... Bueno, definitivamente que sí, aunque a propósito de el título que como que si no fuese de suficiente interés la crisis de Nicaragua, Enrique Barrio le agregó en el marco de la regresión democrática a nivel internacional. Bueno, hace un cuarto de siglo y uno podía identificar varias macrotendencias, se asumía el triunfo definitivo y para siempre
del liberalismo económico y del liberalismo político. El libro famoso de Francis Fukuyama, aunque, y lo conversaba con Carlos Ernesto González y su esposa Gina, releyendo el ensayo que publicó antecediendo al libro en el verano de 1989, él advierte de que el triunfo del liberalismo es definitivo frente al fascismo y el desafío comunista a raíz de que se empezaba a derrumbar el bloque soviético. Pero advierte, y esto es lo que le decía a Carlos Ernesto y a Gina, advierte desde entonces de que había dos desafíos atávicos, le llama Fukuyama, el nacionalismo y el fundamentalismo religioso, que precisamente son la fuente, de alguna manera u otra, de esta gran regresión democrática. Pero entonces se asumía también que China iba a seguir la experiencia con las reformas que habían conducido a la introducción de la economía de mercado, que iba a seguir el rumbo de los tigres asiáticos, de Corea del Sur, de Taiwán o de Japón antes. Pero ahora estas modalidades de capitalismo autoritario se han consolidado, y de tal manera que estamos con una cierta suerte de regresión democrática a nivel mundial, pero la propia experiencia del capitalismo a largo plazo demuestra de que crecimiento económico sin desarrollo institucional democrático en algún momento colapsa. Y entonces viene el problema que se les generan a nuestros pueblos, latinoamericanos en general y tal vez centroamericanos en particular, cuando líderes empresariales, líderes sociales, clubes cívicos, etcétera, cuando ven que el país va en prosperidad, no reparan en la prosperidad económica, no reparan en derechos humanos, no reparan en institucionalidad, y entonces llega la expresión que se hizo muy famosa en Panamá el quinquenio pasado: roban pero hacen. Y una desgracia. A ver, yo estuve de jefe y jefe fundador de la división del Banco Interamericano de Desarrollo, que se llamó entonces de Gobernabilidad Democrática, porque bajo la expectativa de los años 90, con ese triunfo que se asumía como definitivo del liberalismo económico y del liberalismo político, se desarrolló, y recuerden que un premio Nobel institucionalista, o el premio Nobel de Economía institucionalista, precisamente porque se empezó a elaborar todos los elementos para demostrar de que una economía de mercado en el largo plazo solamente es sostenible si hay desarrollo institucional democrático. Precisamente la semana pasada, ayer lunes, hace 2 semanas, se despidió la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dow, y dijo en una concurrencia de empresarios de que la crisis de Nicaragua se explicaba por lo que tantas veces les había dicho a los líderes empresariales de Nicaragua, que ellos habían optado por la estabilidad sacrificando la sostenibilidad. Edmundo, has tocado un tema que no lo tenía en mi esquema de comentario contigo, pero te lo tengo que hacer forzosamente ahora, ya que lo mencionaste. ¿Por qué estos organismos de crédito internacional, Banco Mundial, BID, ahora la CAF, todo el mundo, tiene oficinas en todos estos países, saben lo que está pasando en estos países, y a pesar de eso
siguen prestando. ¿Qué explicación hay para eso? En Panamá lo vivimos, ojo, cuidado, no solamente ahora en democracia, en dictadura, cuando estaba Torrijos en su apogeo tenía las grandes mangueras de plata de todos estos organismos. Y sabían que era una dictadura y sabían que no había libertad de expresión. Y sabían, seguían prestando. Y en democracia la situación no ha variado. ¿A qué se debe esta actitud de estos organismos, conscientes de la realidad que vive cada uno de estos países? Lo viví dentro de uno de ellos. Y ocurre que estas instituciones, en su fundación, en su origen, dependían de aportaciones oficiales de cooperación para el desarrollo. En la medida en que tienen éxito, cada vez dependen más de los mercados internacionales de capital, de tal manera de que, por ejemplo, el Banco Mundial, en el año inmediatamente con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, el grueso de la capacidad crediticia que tenía el Banco Mundial dependían de aportaciones de los gobiernos. Hoy, las aportaciones de los gobiernos representan una fracción mínima, pequeñísima, de la capacidad crediticia de estos organismos. El Banco Interamericano de Desarrollo nació en el contexto de la Alianza para el Progreso, muy fondeada por recursos aportados por los gobiernos, en especial por los Estados Unidos. Pero hoy por hoy, tanto el Banco Mundial como la CAF, como el Banco Interamericano de Desarrollo, dependen fundamentalmente de los mercados internacionales de capital y por tanto deben competir independientemente de consideraciones políticas e institucionales en términos de colocar préstamos. Esa es la razón. ¿Qué pasa con la clase política? Ya nos explicaste el proceso de convivencia, por así decirlo, y cómo Ortega le abre la mano al capital y convive el capital con el régimen. Y mientras eso está ocurriendo, la clase política, no la que sigue Ortega, sino la que denominada oposición. La lectura que uno tiene desde afuera es que les ha costado mucho unirse para enfrentar el régimen. Y si no es por los estudiantes, ni estuviéramos aquí probablemente conversando en Nicaragua. En el caso concreto de Nicaragua, a diferencia del de Venezuela, mientras Chávez y el chavismo ganaban las elecciones, tenía ejercicios electorales relativamente creíbles, confiables. Y eso es lo que explica el que hasta el 6 de diciembre del 2015 se hayan celebrado elecciones relativamente creíbles en términos democráticos en Venezuela, pero el 6 de diciembre la oposición aplastó al régimen y el régimen abandonó todo ejercicio electoral. En el caso de Nicaragua es que Ortega desde un principio empezó a impedir ejercicios electorales creíbles, confiables. Hoy tendríamos un régimen partidario en Nicaragua y líderes políticos destacadísimos y un desarrollo partidario si hubiésemos tenido la oportunidad de ejercicios electorales creíbles. Ortega, la última vez que permitió que nos aglutináramos la oposición fue en el 2011 y ya señalé anteriormente las misiones de observación electoral internacionales, la de la Unión Europea y la OEA, dijeron que sencillamente los resultados de esa contienda eran imposibles de establecer. En el 2016, ante el aglutinamiento de la oposición del 2008 y del 2011,
sencillamente nos excluyó. El mundo conoce no solamente la región, conoce bastante bien en relación con los Estados Unidos. ¿Prevés algún cambio de actitud luego de que pasen estas elecciones? Bueno, ya pasaron las elecciones de Estados Unidos y luego estos recambios que se van a dar. Pero ¿prevé algún cambio de actitud de Estados Unidos hacia la región con este señor Trump? Hacia la región en su conjunto es difícil establecer, porque hacia el caso concreto de Nicaragua sí tengo absoluta certeza de que lo que fue una iniciativa cubana-americana en el Congreso a raíz de que Ortega canceló toda posibilidad de participación de la oposición en el 2016, se inició lo que se llamó la NICA Act, que es Nicaragua Conditionality Act, y que se mezcló después con otra iniciativa cubana-americana en el Senado para la lucha contra la corrupción y por la restitución de los derechos humanos en Nicaragua. Esa va a quedar aprobada antes del fin de año por el actual Congreso, el actual Senado y el actual Congreso. Y eso tiene que ver mucho que hacia el futuro sobre posibles eventuales desenlaces de la situación de Nicaragua, pero de eso hablaremos después. El caso es que hasta ahora ha sido imposible que se nombre en 2 años una persona encargada de la Subsecretaría de Asuntos Hemisféricos en el Departamento de Estado. Eso te da una idea de lo errático y lo inconsistente que puede ser la política exterior de los Estados Unidos hacia la región. Se está definiendo más en términos de países que de una visión de conjunto, y no veo cómo estas elecciones que cubrieron 1/3 del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes vaya a incidir en esos aspectos. Dicho eso, pues porque nos guste o no nos guste, estamos geográficamente en la esfera de acción de los Estados Unidos, o en la esfera de influencia. Quedémonos entonces en la región. Obviamente cada uno de nuestros países acá en Centroamérica tiene sus particularidades, ¿no? Sus propias realidades, pero sin embargo una serie de denominadores comunes. La crisis política y social en Guatemala no se detiene, por lo visto, aunque hay que reconocer que la justicia pareciera, cuando uno lo ve de afuera, pareciera que ha funcionado. Lograr meter a presidentes, a vicepresidentes, a ministros, a familiares del presidente presos. No es que estar preso es un avance, pero parece que la justicia de alguna manera ha funcionado en Guatemala a pesar de esa situación que se da allá. Lo de Honduras, pues, más que dramático, respeto que aquí haya una opinión diferente, pero que se robaron las elecciones, se las robaron, en mi opinión. Y es parte de la crisis que se está viviendo también en la región. Lo de El Salvador con el problema de la seguridad pública, pues ni hablar. Lo de las maras y cómo exportan ese nivel de violencia y de delincuencia por parte de las maras. Y bueno, ni hablar el caso de Nicaragua con este régimen autoritario que sigue vigente. Sigue Costa Rica, que hasta hace poco se mantenía como una especie de oasis, y ya vemos la crisis, pero la crisis ya no es política la de Costa Rica, es económica y social. Se ha convertido casi en un país invivible, lo caro que está para los tipos. Y acá pues Panamá con su situación muy sui generis en la región. Con ese panorama, ¿qué te atreves a prever para después llegar, como dijiste hace un momento, al desenlace en Nicaragua? ¿Qué te atreves a prever con ese panorama de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica? Es difícil una previsión de conjunto.
a mí me parece que habría que involucrar a México en el siguiente sentido, de que el elemento dominante en la región centroamericana y en México es la presencia del narcotráfico y del crimen organizado que busca espacios institucionales, espacios políticos, espacios territoriales, y que es el elemento fundamental, y que si no hay un abordaje a partir de la demanda, yo creo que el tema de esta... A ver, no hay posibilidad de un desarrollo institucional ordenado en esta región independientemente de la presencia del crimen organizado, porque se ha convertido en un factor el crimen organizado. Y por ejemplo, la imposibilidad, acabo de estar en Costa Rica en una conferencia y tuve oportunidad de conversar con muchas personas, la debilidad del Estado de Derecho, curiosamente, frente al tema del narcotráfico. Es decir, en el sentido de que la impunidad del narcotráfico es mayor en un Estado de Derecho, porque el recurso de habeas corpus, probar el delito, es decir, todas las garantías procesales terminan siendo una debilidad en el contexto de semejante amenaza. Pero ¿sabes qué me preocupa ahora más que te escucho, Mundo? Que en la medida que nuestros gobiernos de la región ahora tengan que enfocar sus esfuerzos al combate del narcotráfico, que evidentemente es algo que hay que ser claro, quedan relegados al segundo plano temas como pobreza y educación, que objetivamente, mientras no resolvamos pobreza y educación en nuestra región, vamos a seguir tirando como la llanta en el fango. Es que definitivamente la presencia del crimen organizado induce a ese desvío de recursos en términos de la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo. Es decir, es un verdadero problema que mientras no se aborde en términos de la demanda del consumo de droga, es imposible poderlo resolver. Y la verdad es que la percepción de los problemas de seguridad son la principal amenaza, aún en democracias más consolidadas. En el Uruguay, en Chile, el número uno de las preocupaciones de la población es los problemas de seguridad, en circunstancias de que tienen índices de delincuencia que no se comparan con el premio que se le da a los problemas de seguridad. Es decir, es un tema más de percepción que de realidad, pero es por la presencia del crimen organizado en el conjunto, ya no se diga en Brasil. Y entonces, una vez más, se complica hacer un esfuerzo en conjunto. Regional. Correcto. No. Obviamente, los déficits de la integración regional son numerosos. Para empezar, exceptuando países como los centroamericanos, que tienen grados de interdependencia económica, sobre todo de Costa Rica hasta Guatemala, no tanto Panamá, muy importante. Los niveles de interdependencia económica de las economías de Sudamérica son realmente bajísimos, porque para empezar
no hay ni siquiera una infraestructura que facilite la integración económica. Es decir, América Latina es más diversa que única en el sentido de que conceptualmente se ve como una unidad, pero en términos de individualidades lo que prevalece es la dispersión. ¿Y qué opina el mundo aquí? ¿Por qué? O sea, esto yo lo vengo a escuchar, se lo escuché por primera vez en mi vida, te comento a Aristides Calvani, dice, oye, el mismo idioma, misma historia, hasta misma religión si la quieres añadir, es imposible lograr una integración. Y pasan los años, pasan las décadas, pasan los siglos y no logramos una integración para acometer este tipo de temas que, repito, nos obliga entonces a distraer recursos en combatir, por ejemplo, ahora el narcotráfico y no la pobreza y la educación. Yo creo que el déficit de infraestructura que una a los países, sobre todo de Sudamérica, termina teniendo consecuencias institucionales pese a la lengua, pese a la historia en común. Por ejemplo, la decisión de construir el ferrocarril en el siglo XIX no fue una decisión en términos de factibilidad económica, fue una decisión en los Estados Unidos en términos de integración geopolítica. Ese tipo de decisiones no han habido en América Latina. Bueno, y eso me pone el pie en el estribo porque lo mencionaste hace unos minutos atrás y preguntarte sobre China, que usualmente llega por acá, por estos países nuestros, prometiendo el oro y el moro, y ahora aquí hay muchos panameños, bueno, mentira, muchos panameños, mucho decir, hay muchos chiricanos. Hay muchos chiricanos embelesados, embebidos, obnubilados con un tren desde Panamá hasta Chiriquí, porque además le han hecho creer que ese tren seguiría para Centroamérica y tal vez hasta México. Bueno, parece que en Nicaragua no fue un tren, sino fue un canal. ¿Cuántas sería le deja esta historia con los chinos? A ver. Aquí no hay diplomáticos. A ver, yo confieso. La paz de chiricano, pero confieso que. Mucho cuidado. Confieso que a diferencia de gente tan notable como Sergio Ramírez, que nunca creyó en el canal, o un cuñado mío, Carlos Fernando Chamorro, que nunca creyó en el canal, yo decía que todos los días había una razón para creer que había canal y todos los días había una razón para creer que no había canal. Es decir, cuando el modelo, por lo menos le dedicó un número el Economist al caso de África, el modelo de negocio de China normalmente ha sido a través de empresarios, ¿verdad? De la concesión de recursos, etcétera, que obtienen, pero está detrás el gobierno de China. De tal manera que a mí no me sorprendió que apareciera Wang Jing, el chino empresario, como parte del modelo de negocio de China, y yo asumía que China estaba detrás por razones geopolíticas, con su enorme capacidad técnica y financiera. Acaba de construir en 18.000 millones de dólares o algo así, el puente más largo del mundo. Bueno, tiene capacidad financiera y capacidad técnica, pero cuando el empresario chino Wang Jing sale al siguiente día diciendo que iba a recoger en bolsa el dinero para financiar 50.000, 80.000 millones de dólares, entonces era una razón para no creer. Entonces, la verdad es que de pronto
este empresario dice que perdió el 80%, el 90% de la riqueza y que no estaba el gobierno chino detrás del empresario. Es decir, no estaba en el modelo de negocio que normalmente China utiliza. Pero bueno, independientemente de China, el sueño chiricano de un tren y que vaya hasta San José, bueno, hace sentido en términos de la infraestructura, la única carretera que unifica, se construyó en 1940, la Panamericana, por las necesidades de la Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos, es decir, y sigue sin construirse en el Darién, es decir, sigue sin construirse, sin interconectar a toda América Latina. Y en eso te pregunto ahora, hubo un escritor panameño, Omar Jaén Suárez, cuando esta idea afloró acá en Panamá, cuestionó y preguntó en su artículo, bueno, y si la idea es un tren, ¿por qué mirar para arriba, para Centroamérica, y no mirar para el sur? ¿Cómo te suena eso? Bueno, son los temas de infraestructura de América Latina, es decir, hasta recientemente no estaba conectado a través de Sudamérica el Océano Pacífico del Océano Atlántico, y todavía la comunicación es precaria, es decir, la única comunicación que existía era la colombiana, es decir, entre el Pacífico y es escabulosísima, o la chilena, es decir, no hay soporte de infraestructura para la famosa integración latinoamericana. Bien, con eso planteado, hay una realidad. China ha puesto un pie en Latinoamérica. Es un hecho cierto. En buena parte de Centroamérica, más recientemente acá en Panamá, en Venezuela, bueno, ¿sabe hace cuánto tiempo?, etc. ¿Ves que se genera un cortocircuito en ese modelo de relación de China con varios países de Latinoamérica y por el otro lado los Estados Unidos? A ver, en la medida en que los Estados Unidos hasta ahora han tenido la expectativa, porque ha sido la escuela dominante desde el punto de vista académico y con influencia en la política, hasta antes de Trump, en la medida en que los Estados Unidos tenían la expectativa de que la economía de mercado iba a conducir a la liberalización del sistema político en China, como la misma expectativa existía a finales de los años 80 o inicios de los 90, a ver, no solo era Fukuyama el que pensaba eso. Por ejemplo, cuando Steve Levitsky estudió el caso de Fujimori en Perú, habló de autoritarismo competitivo y asumía de que el autoritarismo con elecciones, o Farid Zakaria con democracias iliberales en que reconocían las debilidades del sistema democrático en una serie de países en los cuales se había restaurado o recuperado la democracia, se imaginaban, no solo Fukuyama, de que al final de esos procesos iba a haber liberalismo político. Lo mismo asumían la academia americana y europea en relación a Rusia y en relación a China. Yo recuerdo, a ver, hace 20 años, desde mi división conducimos la preparación de un libro que se llamaba La política importa. Y recuerdo haber insistido, y se plasmó en ese libro,
de que en términos de recuperación de la democracia en América Latina solamente podíamos hablar de dos casos, que eran Uruguay y Chile, porque habían tenido una larga tradición y cultura política democrática, una tradición institucional y cultura democrática, que en otros países habría que señalarse o señalar que se había recuperado el proceso de construcción democrática. Yo recuerdo haber, aquí está una distinguida peruana, que hicimos la cuenta de los años que Perú había vivido en democracia en el siglo XX y eran una fracción de la totalidad del siglo, que lo mismo se podía aplicar a Brasil y lo mismo se podía aplicar a otros países. En esos países se había recuperado el proceso de construcción democrática y en otros países como Nicaragua es que nunca habíamos tenido democracia, como lo señalé en esta ligera introducción, pero también el caso de Nicaragua no es único. Podemos encontrar otros países en los cuales recién en los años 90 se había iniciado el proceso de construcción democrática. De tal manera pues de que los Estados Unidos, hasta que ha planteado esta rivalidad el presidente Trump, los Estados Unidos asumían el mundo intelectual y con influencia en el mundo político de que China iba a evolucionar al liberalismo político. Aparentemente la presencia competitiva. Hace 25 años China no estaba entre las 10 mayores economías del mundo y hoy es la segunda economía del mundo y aparentemente no hay señales en un horizonte previsible de que evolucione hacia el liberalismo político. Mientras decías esto de cuánto, me llamó la atención ese estudio, cuánto tiempo vivieron en democracia algunos países del siglo XX. Me vino a la mente México, porque no necesariamente podríamos decir que era una democracia. 70 años con un mismo partido gobernando. Partido hegemónico. Total. Y hoy que tenemos en México casi un estado fallido, al borde de ser un estado fallido. En la crisis de Nicaragua comentábamos hace un momento, les comparto antes de iniciar este conversatorio, que la crisis de Nicaragua le quita los reflectores a Venezuela. Cuando estalla, en abril de este año, estalla la crisis en Nicaragua, en alguna medida le quita la atención de los medios de comunicación social internacional a la situación venezolana. Y yo trataba de preguntarte, bueno, pero ¿qué pudo haber pasado diferente? Porque las manifestaciones, obviamente el caso de Venezuela está claro que la oposición cometió el error de abandonar las calles. Y les comparto a la audiencia para que reaccione. Yo te decía que para mi gusto había un factor, no el único, pero un factor que jugaba diferente. El papel de la Iglesia Católica en la crisis de Nicaragua no es ni parecido al papel de la Iglesia Católica en Venezuela. Por alguna razón que yo desconozco, la Iglesia Católica en Venezuela, sin demérito de cualquier otra denominación religiosa, la Iglesia Católica en Venezuela ha estado más, no sé si más conservadora o más cauta, nada menos que el secretario de Estado del Vaticano antes había sido nuncio en Venezuela. Sin embargo, la crisis de Nicaragua no termina de estallar y vemos una Iglesia Católica beligerante. Y no solamente beligerante, no poniendo la cara, poniendo el pecho por delante. ¿Le atribuye un factor a ese papel? Definitivamente que sí, pero me quiero adelantar a la interrogante que probablemente, además de vos, la audiencia tenga. ¿Es Venezuela el futuro de Nicaragua? Porque recordemos que hace 4 o 5 años, en el
después de la muerte de Chávez, en el 2013, en el 2014, en el 2015, en el 2016 se veía como inminente la caída de Maduro. Entonces, ¿es Venezuela el espejo en el cual puede ver su futuro Nicaragua? Bueno, existe la posibilidad, una vez que Ortega recuperó el control territorial en base al terror, porque en Nicaragua hay una situación de terror, es decir, a partir de las 6, 7 de la tarde, todo mundo a sus casas, es decir, tiene control territorial en base al terror. Bueno, la posibilidad que Nicaragua sea una repetición de Venezuela va a depender también de las diferencias muy importantes que el caso de Nicaragua tiene en relación a Venezuela. Quiero señalar rápidamente 5. En primer lugar, Nicaragua es más vulnerable frente a la presión externa. Y eso explica la rapidez con que la comunidad internacional reaccionó en relación a Nicaragua. Recordemos que en relación a Venezuela tardó 4, 5 años en reaccionar la comunidad internacional, y todavía hoy en la OEA no se consiguen más de 18 votos para condenar a Venezuela, cuando se han concedido 21 y hasta 22 en relación a Nicaragua. Es decir, en primer lugar, Nicaragua es más vulnerable a la presión externa. En segundo lugar, China y Rusia no tienen los intereses en Nicaragua que tienen en Venezuela con la franja petrolera y la acumulación de deudas a favor de China y de Rusia. En tercer lugar, la interdependencia de Venezuela con sus vecinos es bastante menor, la interdependencia económica con los vecinos bastante menor que la que Nicaragua tiene con Centroamérica, excepto Panamá, que es más ligera, pero nos dimos cuenta el apremio que significaba 400, 600 cabezales, furgones estacionados en Nicaragua. En cuarto lugar, el sector privado en Nicaragua, que rompió de manera definitiva con Ortega, lo formuló en su primera intervención el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada en el fallido Diálogo Nacional en mayo, cuando dijo: somos corresponsables de todo lo bueno y lo malo que se ha hecho en Nicaragua hasta el 18 de abril. A partir del 18 de abril no somos en absoluto responsables de nada. Bueno, el sector privado en Nicaragua tiene bastante más importancia en relación al gobierno y a la economía nacional que el sector privado en Venezuela, que vino siendo desmontado por todas las políticas del chavismo, del socialismo del siglo XXI. Y la quinta diferencia es que el ejército en Nicaragua, que ha sido cómplice pasivo de la represión, no activo como la policía, el ejército en Nicaragua tiene unos niveles de institucionalidad, de desideologización y de ausencia de penetración del narcotráfico que no se compadece con el caso de Venezuela. Esas son 5 diferencias que apuntan pues a que yo, no solo por convicción política y por fe, sino por razonamiento,
crea que el desenlace de Nicaragua es más previsible que en el caso de Venezuela. Después de este comentario que voy a hacer, vamos a abrir el espacio para que si alguno de ustedes también quiere hacer preguntas o comentar lo que el mundo ha dicho, pues con mucho gusto. Pero hay un denominador común en el caso de Nicaragua y de Venezuela. Hay varios denominadores comunes, pero hay uno que te está comenzando a crear una crisis regional y son las migraciones. La diáspora venezolana, pues ya es un hecho cierto. Para Colombia se ha convertido en algo que se le está saliendo de las manos. La migración de nicaragüenses hacia Costa Rica, tú lo mencionaste en su momento, había tal vez disminuido, no es que había parado, tal vez ha disminuido y ha aumentado después de la crisis. Y se está convirtiendo en un problema. Tal problema que el presidente Iván Duque de Colombia se haya atrevido a decir o a plantear la posibilidad de una acción militar latinoamericana, excluyendo a Estados Unidos. Y no sé por qué sospecho que al próximo presidente de Brasil, el señor Bolsonaro, quien también tiene un problema en su frontera con Colombia, no le disguste ese planteamiento. Lo ves venir a la vuelta de la esquina porque la palabra me molesta. Tener que escuchar nuevamente en el siglo XXI que si China, que si Rusia, que si Estados Unidos y caramba, parece que estamos condenados a que siempre sean de afuera, a que se nos vengan a resolver los problemas en nuestra región y no poder nosotros resolver nuestros propios problemas. A ver, ustedes recuerdan que el régimen de Venezuela nunca ha aceptado, es muy renuente, absolutamente, y la rechaza, la tesis de que en Venezuela hay una crisis humanitaria. Bueno, lo hace así el régimen de Venezuela porque aceptar una crisis humanitaria lo acerca muchísimo a una figura inacabada del derecho internacional, pero que alguna vigencia tiene, que son las intervenciones humanitarias. Hay que recordar que Vietnam alegó frente a Pol Pot cuando invadió Camboya que lo hacía por razones humanitarias, es decir, una intervención humanitaria. Se supone que el Consejo de Seguridad, y es la gran debilidad del derecho internacional, la falta de coercitividad, que el Consejo de Seguridad es el responsable de eso, pero dada la configuración geopolítica del mundo, muy pocas veces se ha tomado la decisión de enviar cascos azules para enfrentar situaciones humanitarias. Entonces la Unión Europea intervino en Ruanda y los Estados Unidos a partir de el concepto de intervención humanitaria, que cuando se trata de parar un genocidio, delitos de situaciones de hambruna, delitos. Y recordemos que precisamente el bloqueo de Rusia condujo a que el presidente Clinton bombardeara la ex república de Yugoslavia a partir, y con la OTAN, de una intervención humanitaria. Lo dicho por el presidente Duque habrá que plantearlo en términos de la configuración de una intervención humanitaria, porque la manifestación obvia de la crisis humanitaria en Venezuela es el enorme éxodo y el hecho que en Colombia hay 1 millón de habitantes. Es decir, es una figura inacabada,
incierta del derecho internacional, pero que ha tenido relevancia a lo largo de varias otras experiencias. Bueno, en esta parte, con mucho gusto, si quieren. Eddie, yo quiero hacer un comentario solamente de un artículo de Mónica Guardia del jueves 8 que leí anoche. La ruta de la seda, una oportunidad de oro si se sabe aprovechar. Este es un trabajo hecho por Eddie Tapiero. ¿Quién es Eddie Tapiero? China está cambiando el mundo y estos son sus planes para Panamá. Eddie Tapiero, especialista en relaciones chino-panameñas, presentó esta semana su libro La Ruta de la Seda y Panamá, en el que analiza las oportunidades que ofrece al país la apertura de relaciones comerciales y diplomáticas con China. Eddie Tapiero es un economista de 54 años de edad, que es actualmente economista líder del Canal de Panamá, encargado de la inteligencia competitiva y del desarrollo de proyectos económicos, geopolítica, tecnología del entorno global. Anteriormente ocupó cargos de gran reconocimiento para Harvard Institute, Resort Insight y una serie de instituciones. ¿Cuál es la pregunta? Yo no te estoy haciendo preguntas, te estoy comentando. Ah, pero de Tapiero. Que hay un panameño haciendo comentarios del futuro de las relaciones con China, que ya hay un libro escrito por este y la importancia que tenemos y cómo se toma la decisión de las relaciones con China. Inclusive comienza señalando que distinto a cualquier otra potencia, China no ha sido colonialista, y eso es cierto. Francia, Inglaterra y los Estados Unidos sí han tenido un comportamiento colonialista, China no. Gracias. Hay que leer entonces la presentación. Uno de los presentes conoce la empresa RW IVA. Esa empresa, con la residencia de Pablo Lucemera, en 1911, hizo un estudio y estaba dispuesto a financiar el tren a Chiriquí, y no era una empresa china. Los norteamericanos en la zona del canal consideraron que era un peligro para el canal ese tren y lo pararon. Y ese tren tenía dos áreas: el desarrollo del tren en la provincia de Chiriquí como ramales, y fue lo que se hizo. En 1916 el presidente Porras inauguró el tren de Chiriquí, que le dio un desarrollo económico distinto a la provincia. Lo que dice Mundo es que lo que le falta a Latinoamérica es la conectividad, la infraestructura. Lo que le falta a Panamá, mis estimados amigos, es la conectividad, porque todo lo que llega en barco tiene que transportarse en tierra, todo lo que llega en avión tiene que transportarse en tierra, y nuestra conectividad de una Panamericana completamente colapsada evita la incorporación de todo el resto del país al Producto Interno Bruto. La ciudad de Panamá y Colón representan el 84.7% del Producto Interno Bruto del país. El otro 15% son las 10 provincias y son las 6 comarcas indígenas. Nos reímos del tren, pero debemos tomar en serio que el país necesita muchísima conectividad para integrar el resto del país a la zona interoceánica, que es la que produce la riqueza. Entonces yo creo que lo debemos tomar en serio. Lo que dice Omar Jaén de la conectividad del sur, que está representado por un panameño que tomó un doctorado en la Universidad de Heidelberg, que dice que
que el PIB de Panamá aumentaría entre 7 y 9% si nos conectamos con Sudamérica. Las únicas dos fronteras existentes en el mundo que no tienen frontera formal son Panamá y Colombia. Aún fronteras con conflictos bélicos tienen fronteras formales. Una frontera formal, una caseta de inmigración, una caseta de aduana. Es más fácil mandar una mercancía de Medellín a los puertos panameños que a los puertos colombianos. Perdemos una enorme oportunidad y hemos condenado, porque nos seguimos riendo, hemos condenado a la provincia de Darién a ser a la más pobre de Panamá, con una expectativa de vida de los ciudadanos de 20 años menos que el resto del país, con la no presencia del Estado, con donde se están desbaratando todos los bosques y lamentablemente en manos de un ejército, que son la ley y el orden en esa región, porque le hemos dado la espalda a ahí. Entonces yo creo que lo que dice no solamente es un problema de Panamá, sino de toda Centroamérica, ¿no? Los 6 pasos fronterizos son centros de corrupción, centros que no permiten un intercambio comercial entre nuestros propios países. O sea, o rompemos esa mentalidad de la falta de conectividad, o pensamos que cuando el presidente de Costa Rica con el de Panamá se reúne, en vez de poner más controles en la frontera, es para tener mayor conectividad económica, o simplemente la riqueza del canal se nos baja, porque el resto del país vive demasiado poco. Le agradezco la conferencia que nos ha dado. Sin embargo, yo quisiera comentar el detalle de que el descontento que produce toda esta crisis, sobre todo de abril para acá, cuando el señor Daniel Ortega anuncia de que hay que contribuir con mayores cuotas a la seguridad social, pero al mismo tiempo los beneficios van a ser menores. Pagas más y vas a recibir menos. Tiene algunos antecedentes inmediatos, como fue, por ejemplo, el gran incendio siniestro que hubo en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, que incluso produjo que Costa Rica le ofreciera a Nicaragua apoyo internacional y Nicaragua, por razones que serán propias de un déspota, dijo que no, que negaba la ayuda costarricense. Y antes de eso, el Gran Canal al que usted se ha referido y que provocó el descontento de una gran población nicaragüense que, además de verlo eso como un sueño irrealizable, estaba atacando poblaciones pobres a quienes se les iba a quitar la tierra. Un gran proyecto, pero algo irrealizable. Creo que esas 3 causas son las causas inmediatas que producen que el pueblo nicaragüense, ante este problema con la seguridad social, finalmente estalla y dice: esto no puede ser. Porque recuerde que el incendio aquel que yo menciono también fue en abril, y el anuncio de Ortega sobre la seguridad social fue el 16 de abril. Todo eso acompañado de lo que usted comentó anteriormente, de que las elecciones y el proceso electoral nicaragüense está tremendamente manipulado. Yo quisiera que usted comentara un poco cuál fue la actitud de esos comandantes que acompañaron a Daniel Ortega en la revolución, con ese frente sandinista que duró 57 años de lucha contra la dictadura de Somoza y la familia de Somoza. ¿Cómo fue que se va desprendiendo de ese apoyo que en su tiempo tuvo de esos comandantes? Gracias también, pienso yo, a la corrupción de los partidos políticos, porque ese es el gran problema. A la corrupción de los partidos políticos vienen entonces personas que
que se consideran mesiánicas y que se consideran que una vez llegado al poder son ellos los únicos que pueden cambiar la situación. Gracias. En efecto, el antecedente inmediato del triunfo de Daniel Ortega en el 2006, en que rápidamente referí, fue con menor porcentaje de votos que el que había obtenido en 3 elecciones anteriores en que había perdido, porque el umbral para ganar en primera vuelta se redujo al 35% como resultado de un pacto entre 2 caudillos, el presidente del Partido Liberal Constitucionalista, donde se había aglutinado el polo antisandinista, y Daniel Ortega, que se explica más porque ambos pertenecen al mismo espacio cultural, proveniendo ambos de diferencias ideológicas muy agudas. Pertenecen al mismo espacio cultural autoritario, caudillesco y corrupto. Y eso es lo que explica el antecedente que condujo a reformas constitucionales en el año 2000 que le permitieron a Ortega ganar con un porcentaje de votos inferior a aquel con el cual había perdido en 3 elecciones sucesivas. Ese es el antecedente de corrupción que condujo a el triunfo de Daniel Ortega. Pero permítame señalar, ya que usted mencionó el tema de las reformas a la seguridad social, que únicamente fueron el detonante de una crisis que se había venido acumulando y que usted ha señalado 2 antecedentes inmediatos. El incendio en la isla Reserva Maíz, que motivó mucho a los estudiantes porque tienen esa sensibilidad medioambiental que difícilmente tenemos las personas mayores, aunque por convicción algunos, los mayores las tenemos, ¿verdad? La seguridad social entró en crisis en Nicaragua fundamentalmente por elementos de corrupción. Las inversiones en bienes raíces de naturaleza corrupta, en vez de en bonos del Estado o en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, hicieron que los rendimientos de la seguridad social en el año 2017 fuesen únicamente de $3 millones en comparación con los $70 millones que generaban las inversiones en la etapa final del gobierno del presidente Bolaño. Es decir, los elementos de corrupción movilizaron, y estoy seguro que fueron parte del detonante de la crisis que estalló en abril. Sí, en el transcurso de la presentación, usted hizo un comentario sobre algo que dijo una diplomática norteamericana que iba saliendo de Nicaragua. Mencionaba que se había sacrificado la sostenibilidad por favorecer la estabilidad, y usted aparentaba estar de acuerdo. Yo más o menos entiendo lo que quiso decir, pero me gustaría que elaborara más en ese tema, porque de alguna manera parecería que no pudieran coexistir juntas ambas cosas, o me parece que me gustaría que me diera más información. Claro que sí. Es decir, los empresarios, Ortega siempre ha reclamado de que él daba la estabilidad que no había existido en los gobiernos anteriores, pero era una estabilidad autoritaria, y en ese sentido los empresarios, mientras Ortega armaba huelgas en contra del presidente Bolaño, en contra del presidente alemán,
en contra de la presidenta Chamorro. Entonces, había la percepción de conflictos, de inestabilidad, y Ortega reclamaba de que bajo su gobierno había estabilidad, pero era una estabilidad autoritaria. En ese sentido es que la embajadora, al despedirse ayer, hace 2 semanas, les reclamó a los empresarios, porque se los había dicho, aparentemente, según se desprende del discurso, de que la sostenibilidad a largo plazo requiere de discrepancias y de conflictos, siempre y cuando se resuelvan en el marco de un Estado de Derecho. Carlos, Tengo un comentario, una sugerencia y una pregunta. A mí me parece que una cosa indudable e innegable es el involucramiento directo de Ortega en las violaciones a los derechos humanos que se han dado en Nicaragua, al punto de que ha salido abrazado de las personas que estaban reprimiendo con las caras tapadas. Están las fotografías que lo comprueban. El tema de los derechos humanos es un tema universal, de aceptación universal. Y la violación a los derechos humanos es una violación al derecho internacional público. Sin duda hay un caso muy fuerte en contra de Ortega, tanto a nivel de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, yo pensaría que, teniendo presente que Nicaragua no es parte de la Corte Penal Internacional, y teniendo presente lo que ha sucedido en el caso de Venezuela con Maduro, en donde hemos visto que hasta el presidente Macron se involucró en la presentación del caso en la Corte Penal Internacional. Venezuela sí es parte de la Corte Penal Internacional. Yo pensaría que puede haber un sustento en el marco del derecho internacional público para presentar un caso similar en contra de Ortega en la Corte Penal Internacional, a pesar de no ser miembro de la Corte, sobre la base del derecho consuetudinario internacional. Habría que estudiar una tesis que lo sustente, pero yo veo una posibilidad clara ahí. La pregunta mía va por el camino de que, en qué han avanzado está el proceso de la violación de los derechos humanos dentro del sistema interamericano, y cuál puede ser el ambiente de un apoyo similar al que se recibió en el caso de Venezuela para tratar de llevar un caso similar a la Corte Penal Internacional. Sin que existiera el Tratado de Roma ni la Corte Penal Internacional, Pinochet fue sustraído por el juez Garzón por violaciones a los derechos humanos. Eso corrobora el argumento que ha señalado Carlos Ernesto en términos de que los derechos humanos tienen una naturaleza independientemente de si se suscriben o no se suscriben determinadas convenciones, más allá de las limitaciones de la soberanía nacional. Y es bien importante apreciar de que el Código Penal de Nicaragua, que se aprobó en la Asamblea Nacional durante el gobierno de Ortega, incorpora todas las figuras, pero todas, sin excepción, todas las figuras de los delitos internacionales. Hay un capítulo que se llama Delitos contra el Orden Internacional, donde están el genocidio y
todos los componentes del Tratado de Roma, aunque Nicaragua no lo haya suscrito. Y hay que recordar que se sustrajo también a Milosevic por el carácter imprescriptible y de jurisdicción universal de los delitos contemplados en el Tratado de Roma. Juan Carlos. Primero que todo, felicitarlo por su disertación. Quería hacerle dos preguntas. Una, me parece que mencionaste que la situación en tu país es un poquito más fácil de arreglar que la de Venezuela, aunque hemos visto un Ortega aplastar a la oposición con mucha fuerza. Ojalá nos puedas decir cómo crees que pueden salir de esta difícil crisis. Y la otra cosa es, conociendo lo que conoces de Panamá, ¿cómo nos ves? Y como un país que desgraciadamente ha sufrido lo que han sufrido ustedes décadas atrás, otros países veían a Cuba y nunca queremos que nuestros países lleguen a eso. Ahora Venezuela ha sufrido algo muy horrible y nosotros queremos defender nuestro país, que nunca esté en estos zapatos que países hermanos han tenido que sufrir. Tú que conoces Panamá, por lo que nos puedes conocer, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Y qué debemos de hacer para evitar tener que estar en esos zapatos que no queremos estar y que tampoco queremos que ustedes estén y queremos que salgan pronto de eso? Gracias. Obviamente no voy a entrar en consideraciones sobre el caso específico de Panamá, pero a mí me ha llamado la atención en tantas oportunidades que he tenido de participar en procesos panameños, Bambito, Coronado, posteriormente el tema de la concertación, de la fortaleza que en Panamá tiene, porque no está en discusión, excepto algunas personas, el tema de economía de mercado y el tema de democracia en Panamá. Como que el conjunto de la sociedad panameña acepta que esos son los marcos de referencia del juego político. Y esto prácticamente con muchos antecedentes históricos. En el caso de América Latina, últimamente, con el fin de la Guerra Fría, se ha venido aceptando la economía de mercado, liberalismo económico y liberalismo político como el marco de referencia para el conjunto de las fuerzas políticas. Pero hasta antes del fin de la Guerra Fría, América Latina estaba crucificada por el conflicto político-ideológico excluyente, en circunstancias que en Panamá nunca se ha planteado con la virulencia que tuvo en otros países de América Latina. De tal manera de que a mí me parece que la épica revolucionaria nicaragüense fue la última del siglo XX, y esta épica democrática de la que están como protagonista la juventud nicaragüense es casi la primera épica democrática en circunstancias de que hay una gran regresión de la democracia en el conjunto del mundo. También hay inseguridades democráticas en América Latina, pero se está escribiendo
una nueva épica democrática en el caso de Nicaragua. La cantidad de canciones, la cantidad de videos, la cantidad de memes, la cantidad de películas que están construyéndose en torno a esta insurrección democrática, cívica en Nicaragua. Y yo abrigo la siguiente esperanza: sería el primer cambio de la historia de Nicaragua, de un dictador a través de una insurrección cívica, y esto nos puede vacunar de manera definitiva frente al fenómeno de los caudillos militares. Enrique, creo, sí. Enrique y Olimpo para cerrar. Mundo, bueno, muchas gracias. Enrique y luego Olimpo. Un poco. Después de todo el liderazgo de la El oposición. Olimpo, primero Enrique y luego Olimpo. Gracias, Olimpo. ¿En serio? Un poco en línea con lo que decía Carlos Ernesto, y pensando en qué cosas podemos hacer, ¿no? Estamos hablando de cuántos muertos ya, más de 400 quizás. Es realmente una masacre lo que ha estado ocurriendo en Nicaragua. Ciertamente el tema de los derechos humanos, creo que está claro que la defensa de los derechos humanos trasciende las fronteras. Yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de estar en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la segunda, y fue la última porque luego se creó la Oficina del Alto Comisionado. Esto fue en el 93 en Viena. Quedó claro que el sagrado, porque así lo clasifican estos pseudolíderes como Chávez, el sagrado principio de no intervención estaba a la par del sagrado principio de autodeterminación de los pueblos. Cuando gente internamente interviene la soberanía popular y no permite que los pueblos se autodeterminen. En ese sentido, y nuevamente en línea con lo que decía Carlos Ernesto, tú que estás allí, que lo vives día a día, ¿qué te gustaría que se hiciera de más? Me refiero a los países, a los gobiernos, a la OEA, a las Naciones Unidas. Yo recuerdo que cuando aquí en Panamá sufríamos nuestra crisis a la OEA, Organización de Estados Americanos, le cambiamos el nombre por Olvidemos este asunto. Realmente estábamos totalmente desamparados. Es más, Venezuela creo que fue el único país en la época de Carlos Andrés Pérez que defendió mucho la causa del pueblo panameño. ¿Qué te gustaría a ti? O sea, ¿en qué estamos fallando? Como países, como región. Por ejemplo, en el caso de Venezuela se creó el Grupo de Lima. No creo que han sido muy efectivos, que digamos. ¿Qué te gustaría ver más? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos apoyar? Como Red Lat hemos hecho alguna incidencia ahí, sacamos alertas, ponemos a la gente aware de lo que está pasando, pero nos quedamos cortos. El clima de opinión pública en gobiernos democráticos termina influenciando de manera decisiva la posición de esos gobiernos, y la rapidez con que el caso de Nicaragua caló en la opinión pública terminó condicionando una rápida reacción de la comunidad internacional. En el caso de Venezuela tardó 5 años en constituirse el Grupo de Lima. En el caso de Nicaragua, el Grupo de Trabajo de la OEA, que es Grupo de Trabajo del Consejo Permanente de la OEA, no así el Grupo de Lima, que no es un grupo de trabajo del Consejo Permanente de la OEA, se creó muy rápidamente, a los 3 meses, de tal manera de que este tipo de foros, este tipo de iniciativas terminan condicionando a los gobiernos democráticos, y esa es la mayor ayuda que nos pueden dar, de tal manera que nuevamente muchas gracias por esta oportunidad. Olimpo, para terminar los comentarios. Un comentario muy breve. El Frente Sandinista, cuando se fundó ya en los albores de la caída de Somoza, enamoró al mundo entero. Aquel movimiento parecía todo un simbolismo de heroísmo. Todos los que estaban con el Frente Sandinista, entre esos empresarios y
profesionales, no solamente de Nicaragua, sino del mundo, enamoró a gran parte de este mundo con la revolución sandinista. El movimiento del 18 de abril hacia adelante enamoró igualmente al mundo con respecto a las protestas estudiantiles, fundamentalmente. Yo le quería preguntar al mundo es, ¿quién es realmente la oposición en este movimiento del 18 de noviembre? ¿Son los empresarios? ¿Es la iglesia? ¿Es el movimiento estudiantil? ¿Son los grupos profesionales? ¿Qué es verdaderamente ese movimiento de oposición que hay en Nicaragua? ¿Quién lo lideriza? Y si no hay liderazgo, ¿cómo se mantiene ese movimiento? ¿Cómo se mantiene? ¿Y cómo nosotros desde Panamá o desde otra parte del mundo podemos solidarizarnos con un movimiento que hasta la fecha pareciera que no tiene dirección, no tiene cabeza, no tiene forma así identificable? Es a lo que me refiero. Muchas gracias por la memoria que haces de lo que yo llamo la última épica revolucionaria del siglo XX, en el sentido de que convocó la revolución sandinista a una enorme cantidad, lo que voy a llamar enamoramiento a nivel internacional. Y esta es una épica democrática y es una nueva insurrección, pero de carácter democrático, y precisamente señalaba yo de que algunos de los autores, Gioconda Belli, por ejemplo, que respaldó la revolución sandinista, o Ernesto Cardenal, o Sergio Ramírez, o Carlos Mejía Godoy, todo el mundo entona y recuerda: Cristo ya nació en Balacahuina, de Chepe Pavón, y una tal María hoy está en el exilio, y todos están en la oposición a Ortega. Y esto no es una casualidad. Ortega es un proyecto de poder por el poder, de poder por el dinero y del dinero por el poder. Peor, bastante peor que Somoza, en términos de que, por ejemplo, esta masacre que ha evocado Enrique Diobarrio, en la época de Somoza se hablaba de una matanza estudiantil de 4, ahora son 525 los muertos desarmados frente a la agresividad de Daniel Ortega. De tal manera de que, gracias por evocar la épica revolucionaria, la última del siglo XX, pero también por evocar esta épica que es de carácter democrático, insurreccional, pero democrático. Afortunadamente ha sido un proceso autoconvocado y no en torno a unos pocos líderes. Los líderes van a surgir cuando se alcance lo que andamos buscando: una oportunidad electoral creíble, confiable, como la que tuvimos durante 15 años y que Ortega sepultó. Le quiero pedir a Juan Antonio Tejada, en representación del IPEC, que nos dé las palabras de cierre luego de este interesante conversatorio. Sí, bueno, solamente resta agradecerle a todos y cada uno nuestra presencia, principalmente pues a nuestro invitado especial, Edmundo Jarquín, y al moderador estrella, Edwin Cabrera,
me hubiera gustado, el mundo, de todo lo que has abordado, quizás abordar un elemento que me parece que se nos ha quedado un poquito de bolsillo y que es una asignatura pendiente en Panamá y que algunos destacan que pudiera ser también una clave dentro de la Nicaragua convulsa que hoy tenemos. Y me refiero al tema de la seguridad social. Eso ha producido igualmente rechazo en Nicaragua. También apuntaría que ha producido rechazo, protesta en la calle, lo que me refiero, en Costa Rica. Y en Panamá es un tema que vamos a tener que abordar en el próximo quinquenio. Tarde o temprano ese tema nos alcanza, queramos o no. Entonces, quizás es un tema que vamos a retomar. Eddie Ballarino, en los últimos 3 años como presidente del IPEC, ha estado insistentemente planteando el tema porque es una asignatura pendiente. Los panameños hemos estado tomando distancia de los temas importantes, relevantes en el acontecer político nacional. Y de alguna manera estamos un poco distraídos con este patio limoso que se produce todos los días en redes sociales y en algunos, muy pocos medios de comunicación, excepcionalmente, no el tuyo, por cierto, ¿no? Que todos los días escucho en mi casa, gracias a Dios. Creo que es un tema, apunto esto probablemente como el próximo tema del Instituto Panameño de Estudios Cívicos, en este caso un tema que vamos a retomar. Llevamos casi 3 años, gracias a la evidencia del liderazgo de Eddie Ballarino, y ahora este tema te propongo, Enrique, que ahora con la colaboración vuestra de verdad podamos abrir estos espacios de reflexión nacional, ¿no? Porque el camino que nos espera es un camino, a ver, yo digo algo por áspero, es un camino difícil. El mundo entero está generando un proceso de transformación tremendo y los panameños estamos distraídos en el patio limoso. Muchas gracias, el mundo, encantado de tenerte acá. Eres un amigo, y me refiero no a un amigo personal, sino un amigo de Panamá, porque has estado colaborando ciertamente, como decía Enrique, en procesos de diálogo y concertación nacional. Muchas gracias a todos.